damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo para realizar un análisis de la proforma del 2019, particularmente lo que sucedió ayer en la Asamblea, que emitió 17 recomendaciones que el gobierno tendrá que resolverlas en un plazo de 10 días. Bienvenido, economista Pozo. ¿Qué es lo que puede suceder ahora con la proforma del 2019? Sí, buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, hay algunas observaciones que han realizado en la Asamblea, otras que se ha podido explicar a través de los medios por parte de algunos analistas, y efectivamente el gobierno ahora tiene la necesidad de hacer una revisión de aquellas y hacer los ajustes que corresponda. Yo por lo pronto creo que ¿Aló? Le estamos escuchando, economista Pozo. Sí, lo que decía es que hay ciertos temas que para mí son importantes, por decirle, el que se ha incorporado en los ingresos permanentes, el tema de las concesiones, es un problema de registro, primero porque no es un ingreso permanente, no es un tema recurrente, eso entraría por una sola vez, e inclusive no se sabe cuál es la fuente, el monto exacto, qué tipo de empresas se van a concesionar. Eso es un financiamiento, eso va por debajo de la línea que se llama. Es un tema de registro, en cuyo caso el déficit fiscal se va a ampliar, en este caso, en 1.000 millones. Y en el caso del precio del petróleo, que es otra de las observaciones, mientras más cercano nos situemos al precio de estimación de los mercados, más vulnerable se hace el presupuesto del Estado. Porque el Estado tiene que tener como principio, el presupueto tiene que ser lo más seguro posible, lo más certero posible. Si yo me pego a la estimación y se baja $1 o 2 o 3, voy a sufrir más o menos $70 millones menos de ingresos por cada dólar de baja del precio del barril. Y eso no da una señal de seguridad, que es un principio que tiene que tener el presupuesto del Estado. Entonces yo creo que ahí deberían revisar también ese precio un poco a la baja. Eso obviamente en primera instancia aumentaría el déficit. Pero yo diría que el mayor problema de todas las observaciones, al menos como yo lo veo, es que el gasto público no se reduce en las proporciones adecuadas, sobre todo el gasto corriente. La reducción, por decirle, en sueldos y salarios es 70 millones sobre una base de 9.600 millones, es decir, el 0,7%, que sin duda es una magnitud absolutamente marginal para el tamaño del problema fiscal. Mientras eso no se haga, podemos estar discutiendo de los supuestos, de la deuda, de lo que usted quiera, pero no vamos a resolver el problema de fondo, y es ahí donde yo creo que tiene que entrar el gobierno. Yo no dudo que el ministro tiene el concepto claro, sabe a dónde tiene que irse, pero me parece que el gobierno no tiene la decisión política para tomar esas decisiones, más aún ahora a puertas de un proceso electoral. Y eso es lo que a mí me preocupa. En cuanto a los calificativos que el propio ministro ha utilizado para describir a la proforma, lo señala como una proforma equilibrada, que garantiza derechos sin generar dispendio, que corrige el desequilibrio fiscal. ¿Está usted de acuerdo con estos términos? Yo creo que el correctivo que se está haciendo es un correctivo parcial, no es un correctivo completo. Esto se produce gracias a supuestos que son muy débiles, muy vulnerables, y por lo tanto yo creería que deben repensar en el gobierno algunos ajustes al presupuesto, equilibrado. ¿Sobre qué base es la pregunta? Y las bases, como explico, son absolutamente débiles. Economista Pozo, muy buenos días. Otro de los temas que viene preocupando es el financiamiento del presupuesto para el próximo año. Se habla de cantidades muy elevadas y las perspectivas para encontrar este financiamiento no son las mejores. Ahora en el mes de diciembre el equipo económico estaría trasladándose a China para ver las posibilidades. De otro lado se habla de un acercamiento al Fondo Monetario Internacional que pondría condiciones que
que estarían preocupando a algunos sectores sociales del país. También se habla y se llegó a decir en un momento a través de los medios internacionales de un salvataje del Fondo Monetario Internacional para Ecuador. Para poder acceder al Fondo Monetario usted tiene que tener un programa económico que sea sustentable, técnicamente sólido. El programa económico del gobierno, como he dicho en otras oportunidades, sí ha dado un norte distinto, sí va a mi criterio en la dirección correcta. El gran problema es que no ha sido en la oportunidad de vida, es decir, se han tomado decisiones tardías, y lo más importante es que las acciones han sido muy tenues. El gradualismo que ha reseleccionado el gobierno, que yo no estoy en desacuerdo, yo creo que había que hacerlo de forma gradual, pero gradual no quiere decir tibio, gradual no quiere decir que las magnitudes tengan que ser menores de las requeridas. Por esta razón, si usted quiere acceder a los multilaterales, al Fondo, al Banco Mundial, al BID, lo primero que le van a pedir es que imponga el gradualismo al ritmo que se requiere. Se van a pedir también que tome decisiones, por ejemplo, en el tema de los subsidios, por ejemplo, en el tema del problema de la seguridad social, en el tema arancelario y en las leyes que se requieren para darle sustentabilidad al programa. Por ejemplo, una ley laboral moderna que permita adelantar un poco lo que se está ya conversando tantos años, como es la rigidez que tiene la contratación en el Ecuador, entre otras decisiones. Y ahí es donde a mí me saltan las dudas de que el gobierno esté dispuesto a tomar las decisiones. Lo que sí le puedo decir es que mientras más se demore tomando estas decisiones, por las razones que sean políticas o de otra naturaleza, el ajuste cuando no tenga plata para pagar lo que debe pagar va a ser mucho más costoso en lo social y también en lo político. ¿Coincide usted con lo señalado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en el sentido de que es muy probable que en el 2019 se dé una recesión en la economía ecuatoriana? Bueno, las perspectivas no son alentadoras. Hay algunas estimaciones de varias fuentes. Yo, en mi oficina tenemos una, le da un crecimiento para este año 2019 de 0.7. Las otras no van muy distantes de ese crecimiento, es decir, es un crecimiento que en la práctica es un estancamiento, es decir, el país no va a crecer, por lo tanto resolver problemas como el empleo y otras necesidades tampoco van a llegar. Y esto es producto de que el sector privado nacional y extranjero no decide invertir, y parte de las decisiones por qué no decide, a pesar de la ley última, por cierto, que tiene algunas cosas buenas, pero sigue siendo insuficiente, ve que no hay decisión política para aplicar el ritmo que se requiere para corregir los problemas acumulados. ¿Qué situaciones prevé usted, economista Pozo, se puedan dar en temas reales que afectan o que sienten más directamente a los ciudadanos? El tema de liquidez, de créditos bancarios, ¿qué comportamiento puede tener en términos de empleo? ¿Cómo se puede afectar al país? En cuanto al crecimiento, usted ha dicho ya las previsiones son absolutamente mínimas. ¿Cómo vamos, en otras palabras, a vivir los ecuatorianos el próximo año? Yo no veo un 2019 muy distinto al 2018. Yo inclusive le diría, va a ser menos dinámico o más lento el crecimiento. Estamos viviendo en la práctica de liquidez proveniente de deuda pública. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque eso significa volverse vulnerable ante cualquier situación. Mañana nos cierran las líneas y aquí empieza a sentirse de manera mucho más intensa. Deberíamos vivir de una inversión extranjera más importante, deberíamos vivir de una repatriación de capitales más significativa o precisa, de exportaciones que crezcan a un ritmo más alto. Ahora estamos también atados al precio del petróleo. Sube el precio del petróleo, nos alegramos porque entra más plata. Baja el precio del petróleo, empieza el problema. Y esa vulnerabilidad no de estabilidad. En los mercados de afuera,
inclusive yo le diría en las decisiones de los inversionistas en Ecuador, están viendo que el gobierno sí tiene voluntad de pago, es decir, sí le ven al gobierno que quiere cumplir con sus obligaciones, pero lamentablemente están dudando de la capacidad de pago. ¿El riesgo país en cuánto se encuentra? En los mismos 700 puntos. Esto sube 10 puntos, baja 10 puntos, pero sigue siendo el segundo riesgo más alto en la región después de Venezuela, y ahí peleándose el segundo puesto con Argentina. Es decir, en estas condiciones es muy complicado atraer inversión al Ecuador. Entre las previsiones, ¿qué sucederá con otros importantes indicadores como son el consumo? ¿Qué pasará por otra parte o qué se puede prever con respecto al mercado de bienes raíces? Yo personalmente creí que la activación de mejor dicho, la desactivación de la ley de plusvalía que se definió en el último referéndum iba a dar pie para una recuperación más importante de la actividad de la construcción, pero no se ha dado. Y esto va, yo probablemente, en una línea de estancamiento adicional, porque fíjese que los bancos están ya sintiendo una reducción importante, le diría yo, del ritmo de los depósitos, del crecimiento de los depósitos. Antes crecía a 2 dígitos, 12, 13, 15, 20% anual, ahora están creciendo al 5%, en algunos meses ha caído inclusive. Y en esa circunstancia los bancos restringen el crédito, es decir, limitan el crédito porque no pueden prestar al mismo ritmo anterior. Y uno de los sectores que se ve afectado, se ven todos, pero uno de ellos es precisamente el sector de la construcción. La construcción sin financiamiento simplemente no funciona. Ahora, economista Pozo, las preocupaciones no dejan de estar ahí presentes frente a la situación de la salud, de la educación, y quisiera extenderle a usted algunas preocupaciones del sector académico de la Universidad de Cuenca, específicamente de aquí, en la que si bien el ministro de Finanzas el día de ayer en su comparecencia ha asegurado que el compromiso con las universidades y los institutos públicos se mantiene de sostener el mismo presupuesto del 2018 para el 2019 y que no haya esta reducción de los 145 millones de dólares. Sin embargo, no se ha aclarado ni desde el gobierno nacional ni en su participación en la Asamblea Nacional cómo van a hacer esto, es decir, de dónde van a salir estos recursos. ¿Usted considera que realmente estos compromisos, tal y como está concebida la proforma presupuestaria y en la coyuntura económica, pueden mantenerse? Cuando usted tiene desorden fiscal, no corrige las magnitudes importantes, no va a avanzar mucho. Yo personalmente veo que estos compromisos con la educación y salud nunca debieron ni siquiera estar en la mesa de la discusión. Esto debió respetarse sin que se topen, pero se llegan a topar precisamente por la misma razón que expliqué, porque el gobierno toma las decisiones de gasto que tiene que tomar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regresar, les va a devolver los valores a los que estaban esperando, y eso va a significar que si no reduce el gasto, va a tener que endeudarse más de lo que estaba previsto. Es decir, la solución del problema sigue lamentablemente siendo la misma. Más deuda para cubrir el descalce fiscal. Y ese descalce fiscal no se reduce porque no baje el gasto al ritmo que se requiere. Y no baja el gasto porque no hay decisión política para tomar ciertas decisiones. Entonces, volvemos, es una especie de círculo vicioso que si no se lo corta de raíz, seguiremos en esta misma cosa diciendo que me quitaron a mí, que el sector salud, que la educación, que menos inversión producto de la misma razón. Ahora, estas reducciones que podrían causar efectos en los sectores sociales, desde algunos sectores ya se ha advertido que podría provocar una remesón social. ¿Cuáles podrían ser los efectos a corto y mediano plazo, ya pensando en el 2019 con esta proforma? Bueno, yo esperaría que eso no ocurra. Yo personalmente creo que el gobierno va a dar los recursos que requieren algunos sectores y evitar un problema social. Con todos los líos que andamos, problemas políticos, de corrupción, etcétera, que menos quiere sumar un lío más.
Yo creo que eso lo va a resolver. Pero mi preocupación es que la forma de resolver esto sigue siendo la misma. Yo resuelvo esto para evitar un estallido social entregando más plata, y esa plata viene de deuda. ¿Y por qué no viene de ingresos? Porque no alcanza. ¿Y por qué necesito vivir de deuda? Porque no bajo el gasto productivo que sigue estando presente. Entonces se vuelve, como decía, un problema absolutamente vicioso, y lo que hacemos en la práctica es seguir pateando el problema para adelante. Veamos qué pasa mañana, pasa pasado, ojalá sube el precio del petróleo, y así es imposible darle sostenibilidad a la economía y a las finanzas públicas. Finalmente, economista Pozo, ¿qué plan de contingencia se podría dar por parte del gobierno en caso de que esta enorme diferencia entre lo presupuestado o lo previsto como precio del barril del petróleo no se dé? El día de ayer hay informes de organizaciones internacionales como Bloomberg que señalan dentro de las previsiones que hasta el 2027 los precios del petróleo seguirán bajo, y se hacen previsiones de que podrían quedar aproximadamente ya en forma práctica con el diferencial que tiene que restarse al costo del barril de petróleo ecuatoriano, aproximadamente $10 por debajo de la proforma, de lo previsto en la proforma. ¿Cuál podría ser el plan de contingencia de Ecuador ante esto? Bueno, aquí el plan de contingencia habría sido utilizar los ahorros para hacer frente a una reducción de ingresos. Eso siempre es establecido. Como sabemos, no existe ese ahorro, y por lo tanto lo que va a pasar es que probablemente tengan que endeudarse más de lo que está previsto, con las fuentes que sean, pero básicamente con aquellas que no le significa un costo político. Significa también irse a la China nuevamente, pedir más plata por allá. O la otra es acortar el gasto de inversión. Yo no digo que esto sea lo correcto, solamente estoy diciendo lo que creo que puede pasar. El gasto de inversión, es decir, más retiro de recursos en un egreso que genera crecimiento económico, en cuyo caso se profundiza más la recesión, es decir, ya no crecerá al 0,7, sino crecerá al 0. Eso es precisamente lo que hay que evitar si hacemos un saneamiento fiscal de fondo, como acabo de explicar. Bien, queremos agradecerle al economista Mauricio Pozo. El economista Pozo fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y nos ha dado su visión sobre la coyuntura en la cual se encuentra la proforma presupuestaria de Ecuador, que fue devuelto el día de ayer de la Asamblea al Ejecutivo para que en un plazo de 10 días la reformen. No son buenas las previsiones, como han escuchado, de lo que se viene en materia de economía para Ecuador en este 2019.